Hola, bienvenido a este canal. Hoy estamos en nuestro episodio número 1. Mi nombre es Génesis. Y el mío, Ever. Y vamos a estar compartiendo contigo y estudiando juntos la Biblia. Si tal vez se te hacía difícil o querías estudiarla pero no sabías cómo, pues la intención es que aquí podamos aprender juntos, podamos buscar a Jesús. Y nosotros te vamos a dar algunos comentarios, pero tú también vas a poder estar ahí desde los comentarios compartiendo con nosotros. Y cuéntame, Ever, ¿de qué vamos a estar hablando en esta temporada? Les comento que vamos a estar abarcando lo que es el libro de Jeremías. Esto es como temporadas, ¿verdad? Y vamos a ir llevando capítulo con capítulo, donde te invitamos a no perderte el episodio de cada semana, ya que es secuencia de cada capítulo. Hoy estaremos estudiando lo que es el capítulo 1, ¿verdad? En sí el libro de Jeremías es muy lindo, ¿verdad? Sí, de hecho, déjame ponerte un poquito en contexto. Jeremías era un profeta del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Pero este pueblo era como tú y yo. Era un poco rebelde, era un pueblo que no hacía caso, que a veces estaba con Dios, a veces no estaba con Dios. Y Dios llama a este personaje para que él empiece a hablarle a su pueblo, a ese pueblo que él tanto amaba. Y es precisamente lo que vamos a conocer en el capítulo 1 del día de hoy. Correcto, y ok, entonces arrancamos con el capítulo número 1, ¿verdad? Vamos a empezar a estudiar lo que es el capítulo 1 y vamos a estar mencionando los versículos más importantes, ¿verdad? Te recomendamos siempre cuando estés viendo este video tener tu Biblia a la mano para que vayas tú comparando también los versos que nosotros vamos diciendo y comparando lo que nosotros pues estamos diciendo para colaborar, que es verdad. Entonces vamos a empezar con el capítulo número 1. Fíjate que en el versículo 2, si tú lo buscas en tu Biblia, igual acá te lo vamos a colocar, dice: la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Como te decía al inicio, este era el pueblo de Dios y ellos estaban siendo gobernados por unos reyes. Y aquí la Biblia nos da un poquito de contexto en qué temporada fue. Pero fíjate en lo que dice al inicio del versículo: la palabra del Señor vino a Jeremías. Este es un libro que escribió Jeremías y por eso tiene ese nombre. Pero fíjate que dice la palabra de Dios. Este libro no solo está compuesto por las palabras que Jeremías quiso escribir, sino es palabra de Dios en estos textos. Y aunque tú pienses, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo Jeremías? ¿Qué tiene que ver con lo que él vivió con el pueblo? ¿Qué tiene que ver conmigo hoy? Eso fue hace mucho tiempo. Pero esta palabra es la misma palabra de Dios que hoy te habla a ti. Y el versículo 4 es donde empieza el llamado a Jeremías. Y dice el versículo: y vino a mí la palabra del Señor diciendo. Verso 5: antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. En esta introducción del llamado al profeta Jeremías encontramos 3 cosas. Número 1, propósito. Número 2, identidad. Y número 3, llamado personal. Este versículo nos enseña de que todos venimos a este mundo con un propósito. No venimos por casualidad, no es porque nuestros papás hayan dicho un sí, ¿verdad? O porque tal fecha nacimos, no. Venimos con un propósito, ¿verdad? Y cuando Dios nos dio ese propósito, ya nadie en este mundo nos lo puede quitar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el propósito que te dio a ti o que me dio a mí no es el mismo que le dio a Génesis. Todos tenemos un propósito diferente. Puede ser que yo tenga el don del habla, Génesis el don del canto, tú tengas el don de la predicación, tú tengas el don del servicio. Todos tenemos diferentes propósitos en esta tierra. Y otra característica es la identidad. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Nuestra identidad es Dios. Dios debe ser nuestra verdadera identidad. Y esta es una de las características que también a Jeremías lo identificó muy rápido en su ministerio. Y la última es llamado personal. ¿Cuántas veces ha tocado Dios a nuestro corazón? ¿Cuántas veces Dios ha tocado a nuestra vida, en nuestros pensamientos, a través del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces Dios ha tratado de hablarnos? Y muchas veces ponemos resistencia, ¿verdad? En el versículo 4. Esta fue una palabra que Dios le dio a Jeremías. Pero créeme, esa palabra no solo aplica a Jeremías. Desde antes de que tú hayas surgido en el vientre de tu madre, Dios ya te eligió. Si alguien alguna vez te hace creer o te hace pensar que no eres una persona valiosa, que no eres una persona que merece prestar atención, si alguien te ha hecho sentir de menos, yo necesito hoy que tú sepas que el Señor desde su vientre ya te pensó. Dice que en la mente de Dios, antes tan siquiera que existiera, Dios ya había pensado a Jeremías. Antes de que en la mente de tu mami y de tu papi hayan pensado en tenerte, ya Dios
te tenía a ti en su mente y sus planes para ti ya estaban establecidos. Cuando Dios te usa, Dios va a borrar tu personalidad, Dios va a borrar tal vez todo el pasado que tú tienes y tú tal vez sientes que no eres valioso y Dios va a buscar de ti, dentro de ti, algo que Él pueda usar. Dios puede usarte, Dios quiere usarte y tiene un plan maravilloso para ti, un plan perfecto para ti si tú permites que Él te use. Si tú existes hoy no es una casualidad. Puede que tú te sientas chiquito, puede que no te sientas tan poderoso como fue en algún momento Jeremías, a pesar de que le costó mucho llegar a los oídos del pueblo. Tú tienes un propósito y fuiste creado para algo en específico. Y así rápido, si te fijas en ese mismo versículo, en el versículo 5, dice, te había nombrado profeta para las naciones. Y quiero que tomes atención en esto, porque si tú te vas a Google y buscas qué es un profeta, es aquella persona que comparte la voluntad de Dios a otras personas. Y te quiero recordar un versículo que dice así, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio, nación santa y pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó. Tú eres un hijo de Dios. Si tú crees en Cristo y lo aceptas, tú eres un hijo de Dios, eres parte de su pueblo. Y así como lo fue Jeremías, que Dios lo destinó y lo apartó para ser un profeta, Dios también puede usarte a ti. No eres pequeño, no eres una casualidad, tienes un propósito y fuiste pensado desde antes de haber sido creado. Sí, excelente. Y en el verso 6 continúa. Es que una cosa es que Dios me elija a ti o a mí, ¿verdad? Porque Dios puede elegir a quien sea. Pero el asunto es, ¿será que vamos a ser capaces, ¿verdad? O vamos a tener la voluntad de hacer la obra de Dios? Hay una frase que yo siempre la repito y me encanta mucho que dice, el que Dios llama, Dios capacita. Pero en el verso 6, ¿verdad? A mí me causa un poquito de como que de risa, pero a la vez también un poquito como que de furia. Porque en el verso 6 dice, entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Y nosotros en la vida, ¿verdad? No sé tu génesis, pero yo en la vida soy experto en poner excusas cuando no me conviene. Pero con las cosas que me conviene, yo digo, y voy, recuerdo cuando era niño y decían en la noche, hay ladrones, hay que ir a vigilar, salgan los grandes. Sí, y yo me hacía pasar por grande, aunque antes era un niño. Y yo salía porque era grande. Y luego en la mañana, bueno, los grandes van a ir a tirar concentrado a los pollos. No, yo estoy chiquito, ¿verdad? Ponemos excusas a nuestra conveniencia. Y lo mismo le pasó a Jeremías, ¿verdad? Jeremías dijo, soy muy joven, no puedo hablar. ¿Cuántas veces nosotros le ponemos excusas a Dios para que entre en nuestra vida? Para que Dios nos utilice para hacer cosas grandes. Y porque limitamos a Dios, no porque Dios se limite, sino que porque nosotros limitamos a Dios, es porque no podemos hacer cosas grandes nosotros. Dios no nos puede utilizar si nosotros le ponemos límites. Nosotros tenemos que estar con el 100% de disponibilidad para que Dios nos use. Y Jeremías estaba poniendo una excusa. Ok, Dios lo había elegido desde que era pequeño, desde que estaba en el vientre, desde que estaba formando. Pero ahora Jeremías, que era ya un hombre formado, hecho y derecho, ya no quería, ¿verdad? Estaba poniendo excusas. ¿Qué te parece ese versículo? Es bien interesante, fíjense, porque yo, bueno, no sé tú, pero yo me siento súper identificada. Yo soy la número 1 para poner excusas para cuando Dios me llama. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí sí. Y quiero que ahí mismo, de ese mismo versículo, tomes nota cuando tú lo estudias en tu Biblia. En el versículo 1 dice que Jeremías provenía de una familia sacerdotal. O sea, te imaginas, una familia sacerdotal eran personas que se dedicaban a Dios, o sea, crecían apartándose con costumbres de adorar a Dios. O sea, podríamos decir que Jeremías tenía experiencia y podría él haber dicho, bueno, yo soy muy pilas, yo lo puedo hacer porque toda mi familia lo ha hecho. Pero fíjate que viene él y dice, mira, yo soy muy joven, dice. Entonces yo te quiero decir algo. Yo no sé de dónde vienes tú. Si tú vienes de una familia que también ha crecido en los caminos de Dios o no. Porque fíjate que podríamos decir, no, pero es que Jeremías sí tenía ese talento porque él venía de una familia sacerdotal. Pero yo no, porque mi familia no cree en Dios, o soy la única en mi casa que cree en Dios, o mis amigos se van a burlar de mí porque yo realmente no sé mucho de Dios. Aquí nos muestra la historia que no importa de dónde
provengas, no importa de las habilidades que tengas, no importa los conocimientos que tengas. Cuando Dios te aparta, Él te vuelve un profeta. Él te va a volver esa persona que va a compartir a otros de Dios, que a través, no sé, de una sonrisa, de una palabra bonita, de un post en tus redes sociales, va a bendecir la vida de otros. Tú puedes ser un profeta, tal vez como te decía al inicio, no como Jeremías que hizo esto, hizo acá, tal vez no, pero a veces con pequeños granitos de arena se va construyendo una casa. Poco a poco, cada parte de lo que tú haces. Y él no se sentía capaz, y era lo que decía Ever, él no se sentía capaz. Él decía, yo soy joven, ¿y cuál es tu excusa? Yo te invito a que hagas este ejercicio ahí en tu casa. Haz una lista, toma una lista y coloca, ¿qué excusa tengo yo? ¿Qué es lo que me impide a mí trabajar por Dios? ¿Qué es lo que me impide? Anótalas. Piensa, ¿por qué no te animas? ¿Por qué no te animas a predicar de Dios? ¿Por qué no te animas a tomar ese llamado que yo sé que tú sabes, que mientras estamos hablando, tú sabes cuál es ese llamado que tú tienes? Entonces, piensa en ese llamado y di, ¿cuál es la excusa que yo le pongo a Dios? Anótalas y comienza a orar por ellas para que Dios empiece a arrancar esas excusas y las transforme en acciones. Y ahí mismo, ¿verdad? Lo que, si quieres, continuamos con el siguiente. Continúa tú. Sí. Solo agregando, ¿verdad? Yo creo que también cuando hablamos de propósito, siempre nos empezamos a preguntar cuál es mi propósito, pero a veces nos lo tomamos muy en serio. Decimos, como yo soy bueno para predicar, necesito ir al otro lado del mundo para ir a predicar, para ir a compartir la palabra de Dios. No necesitas ir al otro lado, no necesitas ir aquí a Rusia, no necesitas ir a la China, no necesitas ir a Brasil para compartir la palabra de Dios. ¿Dónde estás? Alrededor, con tus amigos, con los que te rodean, puedes hacer la diferencia. Jeremías no necesitó ir al otro lado del mundo para hablar de la palabra de Dios. Ahí mismo, entre los que eran de ellos, ahí dio testimonio, ahí compartió. Y de hecho, aún así, Dios le dice, tú vas a ser profeta de naciones. O sea, para lo que lo había mandado era aún más, ¿verdad? Pero empieza justo como dice. Sí, y no necesariamente puede ser un profeta, ¿verdad? Ya te dije que hay muchas cualidades para servirle a Dios. Tantos instrumentos hay para alabarle. Podemos alegrarle la vida a las personas con música, dándole un abrazo, una estrechada de manos. Muchas personas están necesitadas de un Dios te bendiga. Dios nos usa de diferentes formas. Hay que saber aprender con qué forma me está utilizando Dios, ¿verdad? O con qué instrumento, ¿verdad? Puedo yo ser ante los ojos de Dios. Y ahora el verso 7 me gusta porque le dice Dios, no pongas excusas. No dice, no digas soy joven. Como quien dice, mira, una, ya te aparté. Otra, te estoy capacitando. Entonces, no pongas excusas. Si te estoy dando el material, si te estoy dando las cualidades, ¿por qué me estás poniendo excusas? ¿Por qué me estás poniendo límite? Entonces, Dios le dice a Jeremías, no digas que soy joven. Porque a donde sea que yo te mande, irás y dirás todo lo que yo te diga. Y Jeremías, al verse ya acorralado, imagino yo, dijo, bueno, acá voy, ¿verdad? Y se desglosa todo el libro de Jeremías. Pero no limitemos a Dios, no pongamos excusas. Dios nos está capacitando, ¿verdad? Puede ser que tengamos problemas en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la universidad, en la calle o en el tráfico, ¿verdad? Pero todos esos pequeños detalles, todos esos pequeños inconvenientes que nosotros tenemos en las diferentes etapas de nuestra vida son material que Dios nos está dando para que nosotros nos pulamos, para que nosotros nos llenemos y llenemos nuestra mochila, ¿verdad? De cosas que nos van a servir más adelante, porque todas estas cosas al profeta Jeremías le fueron sirviendo para llegar a ser el profeta que fue para el pueblo de Jerusalén. Correcto, totalmente de acuerdo. Y de hecho, me llama mucho la atención, justo como le decías, no me des excusas, ¿verdad? Hablando del ejercicio que te mencionaba hace un rato, quiero que tú, cuando estés leyendo esa excusa que tú le has puesto a Dios, esa excusa donde tú le dices, Señor, yo no puedo, sí, yo no puedo porque, no sé, no tengo los recursos, Señor, no, es que yo no tengo, no sé, quiero grabar videos y no tengo la cámara, no tengo los micrófonos. No, tú puedes servir a Dios con los recursos que tengas, eso es lo importante. Y quiero que cuando leas esa excusa, leas lo que dice el versículo 7. No digas, y coloca ahí tu excusa, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. Y no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Y fíjate esa palabra que dice, lo afirma. O
sea, Él realmente te está dando la seguridad de que Él va a estar contigo, de que Él te va a respaldar, de que Él te va a dar lo que te hace falta. Pero si tú no te animas, si te pones con más excusas, si te quedas parado y no te mueves y no haces algo, ¿verdad? No vas a poder ver cómo puede Dios obrar en ti, ¿verdad? Él ya tiene un plan para ti, ya te formó con un plan, tú lo desconoces probablemente, o tal vez ya tienes una idea de qué es, pero tienes que animarte y tienes que dar ese paso y no buscar excusas, sino al contrario, en oración toma esas excusas y repítete constantemente esa palabra de Dios ante cada excusa o cada cosa que te dé miedito o que te dé pena para poder animarte a hacer lo que Dios te pide. Sí, y ya cuando Dios capacitó a Jeremías y Dios le dio todas esas palabras de fortaleza a Jeremías, yo creo que cuando tenemos a alguien que nos esté protegiendo, yo creo que cuando somos niños, ¿verdad? Y hemos cometido errores, sabemos que tenemos un papá y una mamá que nos está respaldando. Y siempre que nos hemos equivocado o que vamos a ir a otro lado, siempre vamos ahí al lado de nuestros papás, ¿verdad? Porque sabemos que estamos protegidos. Lo mismo era Jeremías con Dios. Dios le estaba diciendo, yo te voy a proteger. Y en el verso 10 le dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Hoy Dios también nos da autoridad a nosotros para compartir su palabra, para predicar sobre él. Lo mismo, esa misma autoridad le estaba dando al profeta Jeremías. No estamos hablando de un extrapoder, ¿verdad? O que con solo decir iba a destruir. No, lo estaba capacitando de autoridad, de habla, para que él le hablara al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era muy necio, el pueblo de Israel se había alejado demasiado de Dios, y por eso Dios estaba tratando de hacerle entender a Jeremías hasta lo mínimo, para que él fuera por el pueblo de Israel y le explicara. Lo mismo, la misma autoridad nos da Dios hoy en día. Dios nos está capacitando en esos pequeños detalles para poder tener esa autoridad y poder ir a compartir a los lugares más chiquitos de donde tú estés, en el trabajo, en la universidad, estás en un restaurante, si tienes la oportunidad. Esa autoridad nos da Dios, de no tener vergüenza de su evangelio, no tener vergüenza de su poder, ¿verdad? No sé si alguna vez te ha pasado comiendo, ¿verdad? O vas en un carro con tu amigo y rapidito empiezas a hablarle de la palabra de Dios. A mí me ha pasado, esa misma autoridad Dios le da a uno, que de repente empiezas a hablar de Dios, del amor de Dios. Esa autoridad nos da Dios, que no tengamos vergüenza de hablar de él. Totalmente de acuerdo. Y yo quiero invitarte, a veces la Biblia es un poco confusa de entender. A veces usa palabras como muy fuera de época y que tal vez tú digas, esto no aplica a mí o no sé qué está diciendo, pero intenta adaptarlo a tu hoy. Y por ejemplo, justo el versículo que leías, Ever, dice, he puesto en tu boca mis palabras. En mi versión dice, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Entonces tú podrás decir, bueno, ¿y qué? Entonces Dios me está mandando a tirar una casa, porque aquí dice destruir y demoler, o me dice, no, anda a construir, que tengo que ir a construir casas. Bueno, tal vez puede ser, pero intenta aplicarlo a tu vida. Fíjate que cuando tú vienes y destruyes, destruir algo es algo negativo, es algo que ya está hecho y tú lo vas a quitar por completo. Por otro lado, construir es hacer algo nuevo. Entonces, adapta esas ideas porque la Biblia y Dios suelen ser muy metafóricos, les gusta usar muchos ejemplos y intenta entender qué es lo que Dios quiere decirte aquí. Dios está diciendo que destruyas, no. Dios te ha dado el poder para quitar lo malo. Lo malo que tenga una persona, una tristeza puede ser, la pérdida de alguien a quien amaba, o puede ser tal vez el que haya perdido un trabajo, ¿verdad? Todas esas cosas malas que inundan este mundo, Dios te da a ti la autoridad para derribar esas cosas, quitar lo malo, y te da la oportunidad para construir, es decir, para hacer cosas nuevas, para hacer bendición en la vida. Entonces, bueno, ok, no puedo regresarte a tu ser querido que murió, pero ¿qué te parece si te invito a tomar un té o te invito a tomar un café y vamos a conversar y vamos a platicar y vamos a sonreír o vamos, no sé, a un parque de diversiones, ¿verdad? Tú construyes, tú bendices, o sea, hasta ir y llevar a un amigo a tomar un cafecito o vamos a ir a jugar a algún lugar, vamos a jugar boliche, vamos a jugar billar, no sé, ¿verdad? Algo así. Dios te da esa autoridad, te da ese poder para bendecir
a quienes te rodean. Entonces, cuando tú leas la Biblia y veas así textos como confusos, intenta aplicarlos. ¿Cómo te funcionan a ti hoy? ¿Cómo te funciona? Y es algo que vamos a ir aprendiendo ahora que vamos a estar leyendo el libro de Jeremías y esperemos, vamos por otros libros también. El que tú puedas ir entendiendo lo que Dios quiere decirte a ti y cómo aplicar lo que funcionó en el pasado al día de hoy para tu vida. Correcto. Y también ya después de que Dios ya había refortalecido a Jeremías demasiado, en el verso 12 dice, y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. La diferencia entre Dios y nosotros los seres humanos es que nosotros muchas veces prometemos, mas no cumplimos, ¿verdad? Yo creo que no sé si te ha pasado alguna ocasión donde están haciendo un trato, pero palabra de hombre, o sea, damos nuestra palabra que vamos a cumplir, mas muchas veces no cumplimos, muchas veces quedamos mal. En el caso de las mujeres, a veces hacemos pinky promise. Correcto. Entonces, la diferencia es que Dios sí cumple lo que dice. Y si Dios le estaba diciendo a Jeremías, te voy a proteger, te voy a dar la autoridad, te voy a dar cuidado, te voy a dar amor, te voy a dar protección, es porque Dios se le iba a brindar a Jeremías. Dios no te va a ofrecer algo que Él no pueda cumplirte. Aparte, Dios es todopoderoso. Dios lo puede todo. Para Dios no hay nada imposible. Para lo que nosotros a veces parece un poco difícil, para Dios no es nada eso. Y si Dios nos está diciendo, te voy a dar autoridad, te voy a dar un don para que compartas mi palabra, Dios te lo va a dar, ¿verdad? Dios no te va a hacer quedar mal ante su pueblo. Dios no te va a hacer quedar mal ante los ángeles, ante la hueste angelical. No, si Dios te promete algo, Él te lo va a cumplir. Y esa misma garantía que le dio a profeta Jeremías, esa misma garantía nos da hoy a nosotros en la actualidad, ¿verdad? Fíjate que hay algo interesante que quiero también compartirte para tu propio estudio bíblico, y es que si te fijas, Ever está manejando otra versión que es la que te hemos estado compartiendo acá y yo manejo una distinta. Entonces, cuando estudies como un tip, un consejo entre esta charla, es que tú puedas explorar diferentes versiones. Hay algunas versiones que son más antiguas y que tú puedes irte como al texto más original, y hay otras versiones un poco más modernas que están un poco más claras por si a veces te cuesta un poco entender lo que la Biblia dice. Y fíjate que aquí él mostraba una parte de este versículo, pero fíjate lo que dice mi otra versión. 2 enseñanzas en un mismo versículo, pero en versiones diferentes. Así que si puedes, hay aplicaciones hoy en día que tú puedes descargar que tienen todas las versiones. Mira, la mía dice, yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. O sea, el Señor va a estar pendiente de lo que tú vas a hacer. Dios ya puso en tu corazón qué es lo que espera de ti. Y dice la palabra que Él va a estar alerta. Él va a estar alerta para que su propósito se cumpla en tu vida. O sea, si Él anteriormente en este versículo ya te dijo que Él te va a ayudar, que Él te va a fortalecer y que tú te tienes que mover, Él va a estar alerta, Él va a estar atento a que su palabra se haga realidad. Así que eso es muy bonito, ¿no crees? Correcto. Y ya entonces Jeremías empieza su ministerio, ¿verdad? Y en el verso, los versos que siguen, pues sigue relatando, pero estamos sobresaltando los versos más importantes que nosotros pudimos sacarle provecho. Puede ser que tú puedas sacarle más provecho a otros versículos que quizás estamos pasando por alto, pero los versículos que nosotros estamos mencionando en este video, en este capítulo, son los versículos que tienen más provecho para nuestra vida. Son los versículos donde Dios nos está hablando. Pero quiero mostrarte otro lado de la moneda de este libro. Y es un libro que te invita también a reflexionar sobre tu vida. Te invita también a no solo ver los propósitos, sino también examinarte y ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Está en el versículo 16. Y Dios le está contando a Jeremías lo que hace el pueblo, qué es lo que hace que tiene a Dios tan triste y tan decepcionado de la actitud que está haciendo este pueblo. Y Dios se queda pensando y se lo comenta a él. Y yo cuando lo leía, yo decía, Señor, ¿cómo puedo encontrar en el error de Israel un error en mí que tenga que solucionar? Y fíjate lo que dice el versículo 16, dice, yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Y
Tú podrás decir, bueno, pero yo no tengo dioses, ¿verdad? Que yo sepa, yo no adoro a ningún tipo de dios de madera, o no tengo como ese pueblo, ¿verdad? Que armaba sus esculturas de bronce, de plata. Yo no, entonces ese versículo no aplica a mí. Los dioses eran todo aquello que ocupaba el puesto número 1 en tu vida, que era Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué es esa cosa que para ti es más importante que todo? No sé, tener mucho dinero, el trabajo, tu pareja, tu familia. ¿Qué es todo aquello que ocupa el primer lugar que le pertenece a Dios? Toda cosa en tu vida que ocupe ese primer lugar antes que Dios son dioses. Es todo lo que quita su lugar. Y dice que este pueblo lo había abandonado porque se había enfocado demasiado en ver a sus dioses. Entonces aquí te dejo otro ejercicio sobre este capítulo. Anota esas cosas que crees tú que en ocasiones han hecho que tú pierdas de vista a Dios. Tal vez un amigo que se burla de ti por lo que crees, o algún pecado que no te atreves a contar, o que está oculto, o algo malo que hiciste y que te está ahí dando vueltas y eso te impide acercarte a Dios. Bueno, anótalo. Y cuando hagas tu oración, cuando termines de estudiar, puedas tú pedirle a Dios que te ayude a derribar esos dioses y no a abandonarlo. Y dice también que el pueblo venía y adoraba la obra de sus manos. A veces nos volvemos orgullosos porque decimos, no, es que gracias a mi inmensa inteligencia logré conseguir mi licenciatura, que no es malo, pero adjudicamos nuestros logros o las cosas que obtenemos a lo que nosotros hacemos con nuestras manos, con nuestra mente, sin tomar en cuenta que si respiramos, que si vivimos, que si estamos caminando, que si tenemos salud, es porque hay un Dios detrás que está mostrando misericordia, que está mostrando amor por ti y por mí. Y eso no te lo digo con el afán de juzgarte y decirte qué pecado tienes, que no quieres confesar o por qué tienes otros dioses. No, es un llamado que yo me hice a mí misma. Cuando estudié esto, yo lo leí y dije, Señor, ¿cuál es ese Dios que te está quitando ese lugar? Señor, ¿en qué me estoy volviendo orgullosa? ¿Qué estoy diciendo esto? Yo lo hice. Y sacándote a ti totalmente del escenario, como diciendo, tú no tienes nada que ver con lo que yo he logrado. Eso es algo que hizo el pueblo de Israel. Y podemos caer en el error de hacer lo mismo. Entonces, el libro de Jeremías en muchas oportunidades nos va a llevar también a esto, a examinarnos a nosotros mismos. Sí, y es que no es malo soñar con ser grandes en la vida. No es malo soñar con tener títulos, con tener buenos trabajos. No es malo. El problema está cuando lo ponemos antes que a Dios. Y aquí Dios no está diciendo que lo ponemos antes que Él, sino que también lo abandonamos. Y abandonar algo es dejarlo en el olvido y ya no acordarme más de ello. Pero de Dios no podemos olvidarnos. A Dios no lo podemos abandonar porque por Él existimos, por Él amanecemos cada día. Y si no sientes ese llamado, dile a Dios, llámame, ¿verdad? Porque si tú me llamas, yo voy a ir, al igual que Jeremías. Porque muchas veces somos expertos en buscar problemas, en buscar excusas, mas no vemos por qué me está pasando esto, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de tus problemas? Jeremías no entendía cuando estaba empezando su ministerio. Pero ya cuando Dios le dio una certeza, le dio palabra, Jeremías se armó de valor y empezó su ministerio. Y el verso 18 dice, he aquí yo te he puesto como ciudad fortificada. Una ciudad fortificada es una ciudad fuerte, una ciudad que es difícil de derrumbar, de derrotar. Y antes, ¿verdad? Hacían ciudades inmensas y eran difíciles de destruir. Así Dios también nos hace a nosotros como ciudades fortificadas, como personas fuertes, como personas con autoridad, con poder que Dios nos da de lo alto. Y sigue diciendo como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de toda la tierra. Y el verso 19 termina diciendo, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Declara el Señor para librarte. No está declarando el presidente del país, no están declarando los del Congreso, no están declarando los abogados, nada. Está declarando el Todopoderoso,
el rey de este universo, el creador de este mundo. Dios nos está diciendo que van a haber problemas, van a haber, porque cuando más nos acercamos a Dios, cuando tratamos de servir más a Dios, es cuando más complicado se nos pone la vida, es cuando más problemas nos vienen, es cuando más apretados nos vemos en ciertas circunstancias, pero porque así es el enemigo. El enemigo no está feliz con la obra que Dios trata de hacer al mundo a través de nosotros. Y por eso dice aquí Dios nos está advirtiendo, pelearán contra ti, pero no te vencerán. No hay hombre más poderoso, no hay nada más poderoso que Dios, que el rey de este universo. Dios es el hombre, el ser vivo más poderoso de este universo, y no hay quien le gane. Y nos está diciendo, porque yo estoy contigo. A donde sea que tú vayas, a donde sea, en que cualquier parte del mundo donde tú te encuentres, Dios está contigo. Y Dios nos ama a todos por igual. Dios no ama a los malos, a los que oran mal poquito, a los que oramos bien nos ama más, no. Dios está con todos por igual, y Dios nos da su protección y su amor por igual. Hoy Dios te llama, al igual que como me llama a mí, le llama a Génesis, te llama también a ti, a dar todo por Él, a compartir su palabra, a compartir de su amor, las grandes cosas que ha hecho en nuestra vida. Dios las puede hacer contigo. Los que están viendo este video, Dios puede hacer cosas grandes contigo, Dios puede hacer cosas increíbles. Y no importa que hayas tenido un pasado horrible, un pasado espantoso, Dios esos pasados los usa para gloriarse en Él, para hacer maravillas, para hacer milagros en las vidas de otras personas, ¿verdad? Entonces, espero que te haya gustado ese capítulo. No sé si tienes algo por agregar. El libro de Jeremías 1 está precioso, y se vienen los otros dos capítulos más fuertes, donde Dios le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo acorrala. Y también, así como aceptamos lo bueno, así como percibimos lo bueno, tenemos que estar dispuestos a aceptar cuando Dios nos está mostrando en qué nos estamos equivocando, ¿verdad? Entonces, no sé si tienes algo que agregar. No, creo que este ha sido un repaso de este capítulo muy genial, y solamente invitarte a que busques a Dios. La Biblia dice que en las Escrituras lo encontramos. Aquí lo puedes encontrar. Tú, cuando conoces a un amigo, cuando vas a conocer a una persona, pues no sé, se conocen en algún lugar de forma presencial, van a comer o algo, o bien se hacen una llamada o se escriben por WhatsApp o por cualquier otro tipo de mensajería, y así poco a poco se van conociendo. Y esta es la manera que Dios nos ha dado para conocerle, para saber cómo es Él. Entonces quiero invitarte a que, si tú quieres empezar a estudiar la Biblia con nosotros a través de Jeremías, lo puedas hacer acá, o si quieres hacerlo por tu cuenta, mucho mejor. Dedica un tiempo en tu día, puede ser en la mañana antes de salir al trabajo, si eres bueno madrugando, pero si te cuesta un poquito más, puedes dedicar unas horas antes de dormir, que de hecho te va a caer súper bien como un relajante antes de dormir, y poder meditar en eso antes de descansar, y poder tomar un tiempo para conocer a Dios, para aprender, porque a mí la palabra me puede decir algo, a Ever la palabra le puede decir algo, pero la palabra a ti te puede decir algo más. Correcto. La palabra de Dios dice en la Biblia que las Escrituras tienen el poder de una espada que atraviesa tu alma y escudriña, es decir, que rebusca exactamente dónde es que tiene que entrar y dónde es que exactamente te va a hablar. Entonces, te invito a que tú lo puedas hacer. Eso es lo único que quiero dejar, y siempre invitarte pues que sigas escuchando los demás capítulos. Correcto. Y si tienes dudas, ¿verdad? Puedes comentar en el video y dejar tus dudas para que podamos estarlas aclarando, podamos responderte a través de la Biblia. Si tienes pues dudas acerca de los capítulos, acerca de ciertos versículos, también con mucho gusto los podemos aclarar, ¿verdad? Y recuerda que al que Dios llama, Dios capacita. Correcto. ¿Verdad? Y también pues recordarte que tanto Weber como yo no somos expertos. Simplemente somos personas comunes y corrientes que están en búsqueda de lo mismo que tú, encontrar a Dios. Y cuando nosotros estudiamos en nuestra vida personal, estamos buscando de Dios. Y queremos de alguna manera hacerte este proceso un poco más fácil, haciéndolo entre amigos, ¿verdad? Y que tú puedas escucharnos, y que tú puedas venir y escuchar estos videos y estudiar junto con nosotros. Okay. Nos vemos en el siguiente capítulo de la siguiente semana. Chao. Chao, Dios te bendiga.